¿Sabías que si buscas en Google Autocomplete las neuronas, una de las preguntas más buscadas es, ¿las neuronas se regeneran? ¿Y qué harías si te dijera que la felicidad puede promover esta capacidad? Hola, ¿qué tal? Cuando me dijeron que iba a dar una plática en TEDx, estaba súper emocionado por tener el placer de compartirles una de mis pasiones más grandes en la vida, que son las neurociencias. Y todavía más aún, darme cuenta que les iba a platicar de un tema tan complejo como lo es la neurogénesis y la felicidad, que sin duda son temas que a cualquier persona común le quedan grandes, como es mi caso. Sin embargo, trataré de condensarte un siglo de hallazgos científicos relevantes en tan solo 15 minutos. Así que me gustaría que tomaras esta plática como una breve introducción al fascinante mundo de las neurociencias. Y pues bueno, sin más, comencemos. Yo creo que a todos nos pasó que desde primaria nos decían que el órgano más importante para el pensamiento es el cerebro y que su unidad funcional son las neuronas. En educación superior, durante la universidad, nos decían que estas neuronas son de las pocas células senescentes de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que estas neuronas envejecen con nosotros. Inclusive el maestro en preparatoria mencionó, y cito, tú podrás vivir toda tu vida y una neurona jamás alcanzaría a replicarse. Esto lo asumí como una verdad por muchísimos años. Y bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo no habría de ser verdad si inclusive uno de los ganadores del premio Nobel y padre de las neurociencias, el doctor Santiago Ramón y Cajal, en 1906 mencionó lo siguiente? En el adulto, las vías nerviosas están fijas, son inmutables, todo puede morir, nada puede regenerarse. Era lógico pensar que se asumió casi como una verdad dogmática en el mundo científico. Y bueno, no fue hasta más o menos como por 1960, medio siglo después, cuando por primera vez llegó un concepto que tomó al mundo por sorpresa, la neurogénesis. Este concepto viene de dos palabras, que es neuro, que viene del término neuronas, y génesis, que significa nacimiento de o inicio. Este concepto te decía que era posible que existieran nuevas neuronas regeneradas en el adulto en sitios específicos del cerebro conocidos como nichos neurogénicos. Pero bueno, antes de platicarte dónde se encuentran estos nichos neurogénicos, es muy relevante que tengamos como un panorama general sobre el cerebro. Bueno, seguramente hemos visto desde las películas, en caricaturas, nuestros padres, inclusive en algún libro, que el cerebro tiene básicamente dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, los cuales a su vez se subdividen en diferentes lóbulos cerebrales. Y obviamente todo lo que diré es como una súper sobresimplificación del cerebro, porque tardaría muchísimo para platicar lo que hace cada parte, pero piénsenlo como un mini resumen. Hasta enfrente tenemos los famosos lóbulos frontales. Esos se encargan de un montón de cosas maravillosas. Por ejemplo, se encargan de lo que es la adaptación a futuro, la memoria de trabajo, muchísimas funciones mentales ejecutivas, pero también cosas motrices. Por ejemplo, si yo les pidiera a todos, y me gustaría que lo hicieran conmigo, alzáramos las manos y comenzamos a aplaudir. Muchas gracias, ya listo. Nunca me han aplaudido más de 3 personas al mismo tiempo. El lóbulo que se ve implicado en toda esta cuestión del movimiento es el lóbulo frontal. En la parte posterior, en el polo opuesto, hay una estructura conocida como lóbulo occipital, el cual se encarga de procesar todo lo que tiene que ver con respecto a la visión. Por ejemplo, el observarme a mí en este círculo rojo, las letras de TEDx que se encuentran aquí al fondo, los diferentes contrastes de color se procesan en esta parte de la corteza. Y a los lados tenemos 2 lóbulos más, uno hacia arriba conocido como lóbulo parietal, el cual se encarga de procesar toda la información que respecta al tacto. Desde la temperatura de este recinto, el respaldo de tu asiento, el brazo de tu acompañante, todo lo que tiene que ver con tacto. Y debajo, más o menos aquí a la altura de las sienes, hay otro lóbulo que para mí se me hace que es de mis favoritos, y es el famoso lóbulo temporal. Este lóbulo se le llama así porque hace referencia a tiempo, ya que es en uno de los primeros sitios donde salen las canas. Yo ya tengo un par. Este lóbulo temporal se encarga de muchas funciones increíbles. Por ejemplo, memoria declarativa, el procesamiento de la audición, comprender el lenguaje. Es muy fascinante todas las funciones que hace el lóbulo temporal. Es como una pequeña enciclopedia de toda la información dentro de la verdad que conoces del mundo que te rodea. Pero les quiero platicar de una estructura que se encuentra más escondida como en la línea central, más o menos como hacia el centro, que tiene una forma muy parecida a un caballito de mar, conocido como hipocampo. Y este hipocampo hace cosas de verdad alucinantes. Por ejemplo, se encarga desde lo que es la navegación espacial, la formación y recopilación de recuerdos, memorias, pero también algo tan fascinante como lo es el aprendizaje. Y bien, ya que tienes como un panorama general del cerebro, te platicaré que existen 2 principales nichos neurogénicos súper relevantes. El primero se encuentra debajo de unas cavidades en el cerebro, conocido como ventrículos, en una zona conocida como zona subventricular de los ventrículos laterales. Este primer nicho, pues cuando maduran, terminan migrando hacia una estructura justo debajo del cerebro, conocida como bulbo olfatorio, que como bien deducirán, es muy importante para el olfato. Esto les sirve muchísimo a algunos animales que utilizan este sentido todo el tiempo, perros, gatos, algunos roedores. Sin embargo, también lo vimos en acción durante la pandemia.
Vimos que una de las tantas consecuencias que tenía el COVID-19 era la pérdida del olfato, que en medicina lo llamamos anosmia. Parte del por qué era posible que meses después pudiéramos regenerar casi al 100% la capacidad olfativa era gracias a este nicho neurogénico. Qué fascinante, ¿no? Y el segundo, que tiene un poco más de relevancia clínica por toda la esperanza que tenemos para poder tratar a muchas enfermedades, es un giro muy específico conocido como giro dentado del hipocampo. Este hipocampo es una estructura, de nuevo, fascinante. Yo cuando me di cuenta que era posible que hubieran nuevas y mayores neuronas en un sitio tan especial como lo es el hipocampo, a mí me reventó la cabeza. Pero a pesar de que conocíamos un poco sobre la neurogénesis, no comprendíamos la extensión completa que esto tenía. Esto hasta más o menos alrededor de 2019, cuando se publicó en una de las revistas científicas de mayor prestigio, conocida como revista Nature, un artículo increíble que básicamente estaba analizando pacientes post-mortem que tenían enfermedad de Alzheimer, que es el clásico caso de una abuelita que se le olvidan las cosas, y compararlo con controles comparativos que no tenían esta enfermedad. Resulta que al analizar los tejidos celulares de los dos tipos de pacientes, encontraron dos cosas, que es lo que quiero traer aquí a la mesa. El primero es que encontraron que había miles de veces mayor disminución en la cantidad de neuronas positivas a un marcador de neurogénesis a comparación del control comparativo. Sin embargo, a pesar de que estaban disminuidas, no estaban completamente desaparecidas. Esto te plantea la posibilidad, ¿será posible que si yo mejoro la tasa de neurogénesis, podríamos tratar de mejorar la evolución y quizás hablar inclusive de una cura en estos pacientes? Y el segundo hallazgo que se me hizo también alucinante y increíble fue que encontraron en los controles comparativos evidencia sugestiva del rango de edad donde podemos encontrar neurogénesis. Por ejemplo, desde el rango de edad de pacientes iba desde la 6ª década de la vida hasta la 9ª década de la vida. Yo no sé ustedes, pero a mí se me hizo alucinante que en un sitio tan especial relacionado con recuerdos, memoria, aprendizaje, hubiera neurogénesis hasta los 84, 87 e inclusive me atrevo a fantasear que quizás sea posible que toda la vida. Ya se imaginarán que a partir de este punto hubo un montón de líneas de investigación que han tratado de descubrir, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para mejorar la tasa de neurogénesis? Ya han habido muchísimas líneas increíbles que nos han dado las primeras pistas. Por ejemplo, han encontrado que cosas tan transformativas como la psicoterapia pueden incrementar la neurogénesis. Y no solo eso, sino también factores moleculares, cosas tan transformativas y al alcance de todos como el ejercicio, y además la modulación de un neurotransmisor muy específico, conocido como serotonina, el cual para algunos autores inclusive lo consideran el neurotransmisor de la felicidad. Pero antes de ponernos a platicar un poco sobre todo eso, yo me puse a filosofar y dije, ¿será posible entonces que un concepto tan abstracto y tan único como lo es la felicidad pudiera tener un factor positivo en algo tan increíble como la neurogénesis? A pesar de que aún no tenemos pistas claras y es una línea muy nueva, tratemos de definir un poco lo que sabemos de la felicidad. Desde los tiempos de Aristóteles se ha mencionado que la felicidad tiene que tener por lo menos dos componentes. El primero, que es la hedonía, que significa placer, y el segundo, que significa eudaimonía, es decir, una vida bien vivida. Psicólogos contemporáneos además le han querido agregar una tercera definición a este concepto, el cual significa el deseo de participación en vida, es decir, el deseo de participar y estar aquí vivo con nosotros. Algo que se me hace también alucinante es que una vez que pudimos definir todo esto, era también importante e imprescindible conocer un poco sobre la neurobiología de la felicidad, ver cuáles eran las diferentes moléculas que pueden participar en la expresión subjetiva de lo que conocemos como felicidad. Y a pesar de que hay muchas moléculas que participan en todo esto, por ejemplo, seguramente han escuchado la dopamina, la noradrenalina, la oxitocina, por mencionarte unas cuantas. Sin embargo, hay una que ha reinado sobre las otras y la conocemos como serotonina. Y no por nada es el blanco terapéutico para muchas enfermedades anímicas, como lo conocemos como el trastorno depresivo mayor, que coloquialmente le llamamos depresión. Resulta que si logramos modificar este neurotransmisor, se ha demostrado que la tasa de supervivencia, morbilidad, mortalidad, hospitalizaciones y pues salud en general de esos pacientes puede mejorar muchísimo. Entonces, a pesar de nuevo que estamos en pañales en estas líneas de investigación, hemos encontrado alguna evidencia de que quizás sea posible que la felicidad, un concepto tan abstracto, sí pueda mejorar como tal la tasa de neurogénesis en este hipocampo. Y les vengo a traer 3 estudios que también se me hacen súper interesantes. El primero de ellos mencionaba lo siguiente. Resulta que en modelos, cuando tienes un ratoncito que están en un entorno súper enriquecido, que tienen juguetes para poder interaccionar, muchos más ratoncitos con los cuales pueden jugar, y al compararlos con aquellos ratones que no tienen este estímulo, encontraron que la densidad hipocampal estaba mucho, pero mucho más incrementada en aquellos que tenían ese estímulo al compararlos con los que no.
El segundo estudio que se me hizo también increíble es que resulta que al utilizar un fármaco conocido como fluoxetina, se ha demostrado que la tasa de estas neuronas puede incrementar su supervivencia, pero también su replicación dentro de este nicho neurogénico. Y uno último que se me hace increíble es que en medicina hay un estudio que se llama, es una fotografía, pueden pensarlo como el cerebro, conocido como resonancia magnética. En esta resonancia magnética es una foto en vivo de lo que está pasando en tu cerebro. Y resulta que en un estudio compararon esta fotografía, esta resonancia de pacientes que tenían trastorno depresivo mayor y pacientes sanos, controles comparativos. Y encontraron algo increíble, que resulta que en el hipocampo había una disminución de la densidad hipocampal incrementada a comparación de aquellos que estaban completamente sanos, que no se generalizaba al resto del cerebro. Y a pesar de que nos falta muchísimo todavía por descubrir, y es una línea relativamente nuevísima, se me hace algo fascinante y alucinante tan solo pensar que uno de los secretos más increíbles de la vida, como lo es la neurogénesis, pudiera encontrar su respuesta en cosas tan cotidianas como lo es la felicidad. Que posiblemente si quisiéramos tener un hipocampo sano, con el potencial de replicarse, hacer nuevos recuerdos, aprender más, quizás no sea tan mala idea procurar tu felicidad. Leer tu libro preferido, jugar videojuegos con tus hermanos, quizás pasas más tiempo de calidad con tu mascota o inclusive tener una conversación con tus padres. Que posiblemente siempre y cuando nosotros procuramos nuestra felicidad, tal vez nunca sea demasiado tarde para aprender cosas nuevas, como demasiado tarde para aprender a tocar el ukelele, demasiado tarde para aprender a diferenciar los diferentes tonos de color de las mariposas, o algo tan increíble como aprender a amar mejor. Día a día me sorprende todo lo que no conozco del cerebro, y como no lo puedo abarcar toda una plática, los dejo con este último pensamiento. Lo más increíble del cerebro y de todos nosotros no es lo que somos, sino lo que podemos ser. Muchas gracias.